La falsa paz de la nueva era vs la verdadera paz de Cristo. Antes de empezar con este contenido, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. La nueva era New Age y el cristianismo tienen concepciones muy distintas sobre la paz. La nueva era propone una paz basada en la autosuficiencia, la armonía con el universo y el despertar espiritual personal, mientras que el cristianismo enseña que la verdadera paz solo se encuentra en Cristo. La paz según la nueva era. La nueva era promueve una paz que depende del ser humano y su conexión con energías cósmicas, meditación, pensamientos positivos y el equilibrio interior. Sin embargo, esta paz es superficial, temporal y subjetiva, ya que se basa en emociones cambiantes y en esfuerzos humanos. Las creencias del New Age. Contra este fondo se alza la sombra del New Age. No es una secta, ni una religión. No es una organización única, ni sigue lineamientos unánimes y universales. No es ni ciencia ni filosofía, aunque se encubre con argumentos pseudocientíficos y discursos confusos que combinan ideas filosóficas y teológicas de cierta originalidad. A veces se habla del New Age como un movimiento para señalar su naturaleza de red o network de muchos individuos y grupos que coinciden en una cierta visión del mundo y una aspiración común de cambiarlo. Lo que les une no es una estructura organizativa ni un código de doctrinas bien definidas, sino una misma mentalidad y una comunicación muy fluida. En este sentido, podemos hablar de ciertas creencias básicas compartidas en mayor o menor medida por los integrantes del New Age. Así llegaremos a describir un fenómeno tan vasto y escurridizo que no permite una definición sintética. El ecologismo. Sin embargo, el New Age ha desarrollado su propia visión de la relación entre el hombre y el planeta, a la que a veces se refiere como la ecología profunda. Se niega la diferencia de fondo entre la existencia humana y la no humana. Se habla de una igualdad biocéntrica por la cual una montaña, una flor o una tortuga tendrían el mismo derecho a la propia realización que un hombre. Se considera que el cosmos está animado por un espíritu único o guiado por una conciencia universal de la que el hombre es meramente otro participante más. Se fomenta el culto religioso a la naturaleza o a la madre tierra como si fuera una realidad divina. Se llega a tachar al hombre de intruso y se le considera una maldición para el cosmos, y en el seno del movimiento radical verde, se presiona para lograr de los gobiernos una legislación que disminuya la población humana y limite el desarrollo tecnológico para sanar el planeta. El panteísmo. Del ecologismo exagerado nace una especie de espiritualidad planetaria que quiere animar toda la realidad cósmica o dotar a la creación de una fuerza mágica. Se pierde la noción de un Dios personal, realmente distinto y superior al mundo creado, en favor de una fuerza divina impersonal que es todo y que está en todo. Este regreso al panteísmo naturalista, que resultó definitivamente superado por el evento de la revelación cristiana, encuentra un apoyo en muchos nuevos movimientos religiosos de origen oriental y en un regreso a las religiones paganas. Por eso, el New Age frecuentemente pinta un cuadro romántico y poco realista de los cultos precristianos y del misticismo oriental como si fueran estos más naturales para el hombre o más en consonancia con el espíritu cósmico. El gnosticismo. La tendencia a exaltar la razón humana y a atribuirle poderes extraordinarios no es nada nuevo en la historia humana. En el campo religioso se manifiesta como el gnosticismo y fue una de las primeras amenazas a la pureza de la fe cristiana. Surgido pocos años después de la muerte de Cristo por el encuentro del cristianismo con el ambiente de la filosofía helénica, el gnosticismo decía ver en la Sagrada Escritura un mensaje escondido que solo ciertas mentes iluminadas podrían descifrar. Los gnósticos en general apelan a una sabiduría superior que sería la verdadera religión y punto de convergencia de todos los caminos espirituales y místicos. La desviación del gnosticismo, presente en todas las grandes tradiciones religiosas, ha sobrevivido y se ha diversificado encontrando en el New Age un campo de acción privilegiado. La sociedad teosófica fundada por Elena Blavatsky a finales del siglo pasado y sus derivaciones u organizaciones afines, la antroposofía, la Gran Fraternidad Universal, las órdenes de los Rosacruces, la Iglesia Universal y Triunfante, la corriente de la metafísica representada en México por autores como Connie Méndez, la actividad religiosa Yo Soy, la Nueva Acrópolis y muchas otras, son los precursores ideológicos del New Age y actualmente son sus dedicados promotores. Los símbolos, las ceremonias y los grados iniciáticos de la masonería y de las organizaciones paramasónicas también revelan una estrecha asociación de fondo con la gnosis. Si el gnosticismo quiere abrir la puerta a un intelecto superior, el esoterismo y el ocultismo prometen el pasaje a un actuar sobrehumano. Estas dos corrientes, hermanas del gnosticismo, pretenden por caminos diversos potenciar la voluntad humana echando mano a supuestas fuerzas cósmicas secretas. A través de 1000 técnicas antiguas y nuevas se abriría contacto con los ángeles, con guías espirituales desencarnados, con supuestas vidas anteriores según el mito de la reencarnación, etc.
No son pocas las personas y las organizaciones que ofrecen servicios de adivinación y de horóscopo, de hipnosis, de magia, de channeling medium, de proyección astral y otras actividades igualmente absurdas, provocando un daño duradero a sus clientes que son, las más de las veces, personas vulnerables y desorientadas. En resumidas cuentas, el New Age comercializa lo irracional y lo nocivo para el alma humana y lo vende garantizando la transformación del consumidor. La pseudociencia. Los promotores del New Age se afanan por comprobar sus ideas y sus técnicas científicamente. Abusan de las observaciones de la física subatómica para sacar aplicaciones a la vida espiritual del hombre. Así, por ejemplo, se empeñan en borrar la frontera entre materia y espíritu, entre vida biológica y conciencia humana, afirmando que todo, a fin de cuentas, no es más que energía irradiada por el mismo cosmos. La astrología, la ufología, la investigación sobre los ovnis se considerarían ciencias lo mismo que la física o la química. Pero los verdaderos expertos científicos se distancian del New Age y generalmente deploran sus conclusiones infundadas. Pocos campos se han visto tan susceptibles a la manipulación del New Age como la psicología y la biología. A partir de las investigaciones del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud 1856 a 193, y las teorías del inconsciente colectivo y de los arquetipos de su discípulo Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, ha habido una sucesión muy variada de corrientes en la psicología, que se relacionan en mayor o menor grado con las ideas y las terapias del New Age. En particular, la así llamada psicología transpersonal, fundada por el psicólogo italiano Roberto Assagioli 1888 a 1974, pretende ir más allá de la experiencia psíquica del individuo en búsqueda de una conciencia colectiva superior que sería la puerta al descubrimiento de un principio divino que yace en el fondo de todo ser humano. De ahí nacen una multitud de técnicas típicas del New Age, el biofeedback, la hipnosis, el libérthing, la terapia gestalt y la provocación de estados alterados de conciencia, inclusive con el uso de drogas alucinógenas. Al mismo tiempo, han surgido una serie de terapias alternativas como fruto de una visión más integrada de las facetas biológicas, psicológicas y espirituales del hombre, y también, como reacción contra la mentalidad positivista que a veces caracteriza la práctica de la medicina. Frecuentes son las exageraciones y los abusos del New Age en el campo de la medicina holística que basa sus métodos de sanación en la interrelación entre cuerpo, mente y espíritu. Así, por ejemplo, se da la cromoterapia o la sanación a través de los colores, la curación a través de las auras o campos energéticos que nos rodean, y el Reiki que promete recuperar el equilibrio de la energía personal por la aplicación de la energía universal a través de la imposición de manos a diversas partes del cuerpo. Hay programas de potencial humano de dudoso fundamento científico, como la dianética, el método de control mental Silva, la meditación trascendental y otros, que producen una cantidad inverosímil de gráficos y reportes que supuestamente certifican la solidez de sus afirmaciones. Un lenguaje pseudocientífico permea sus libros y discursos para crear la impresión de ser un procedimiento ampliamente comprobado. Puede ser que algunos de sus clientes experimenten un bienestar inicial, logren una mayor tranquilidad, adquieran el hábito de una mayor concentración en su trabajo o lo que se les haya prometido. Pero muchas veces estos programas encubren una visión defectuosa del hombre, del mundo y de Dios. De forma imperceptible, llevarán al participante a afirmar o aceptar lo que el sentido común y la fe cristiana rechazan. La incompatibilidad del New Age con el Evangelio. Dentro del marco del New Age, la revelación de Dios en Jesucristo pierde su carácter singular e irrepetible. Muchos serían los mesías que han aparecido a lo largo de la historia, es decir, maestros especialmente iluminados que se presentan para guiar a la humanidad. Krishna, Buda, Jesús, Quetzalcóatl, Mahoma, el Sanmyang Mon, Oso, Sai Baba e innumerables otros serían profetas de una misma talla con un mismo mensaje. El cristianismo resulta ser poco más que un periodo pasajero de la historia. No obstante, el hecho de que el New Age patrocine un sincretismo religioso confuso y no siempre bien intencionado, ciertas ideas suyas han encontrado una acogida calurosa en algunas personas e instituciones de la Iglesia Católica. La así llamada teología global rastrea las huellas de la revelación divina en todas las expresiones religiosas conocidas, en búsqueda de un común denominador que pueda servir como punto de encuentro para las religiones. La reencarnación. Entre las ideas básicas del New Age, merece particular atención la reencarnación o la transmigración del alma que se encuentra en la mitología religiosa de algunos pueblos, y en especial, en la espiritualidad oriental. La idea de que el yo personal del ser humano viva varias existencias en forma cíclica, cambiando solo de cuerpo, a lo largo de centenares o miles de años hasta lograr su iluminación definitiva es algo totalmente irreconciliable con la fe cristiana. La creencia de la reencarnación afirma que la identidad personal e irrepetible de cada hombre es una ilusión, o por lo menos, que esta identidad es independiente del cuerpo que tiene cada uno.
Manifiesta desdén para el sentido profundo de la corporeidad humana y menosprecia el valor de la libertad y de la responsabilidad moral de cada hombre. Pero lo más preocupante es que la reencarnación es abiertamente contraria a la revelación cristiana. Si este fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. HB 9, 26-28. Pero es la verdad histórica y esperanzadora de la resurrección de Jesucristo la que revela el fin último del hombre. No podemos negar la evidencia indiscutible que una y otra vez se presenta a nuestros ojos. La muerte alcanza a todos los hombres como desenlace terminante de su existencia. La vuelta a esta vida no es posible y no se da. A esta vida sigue una transformación total y eterna de cada individuo, no una sucesión de vidas y muertes sin fin y sin sentido. Cristo venció la muerte de una vez por todas y somos partícipes de su victoria. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. 1 Theo 15, 52-54. La meditación no cristiana. Estas prácticas han nacido indiscutiblemente como disciplinas espirituales o actos religiosos en el seno de religiones tradicionales como en el caso del Zen, el Tai Chi y las múltiples modalidades del yoga, o en sectas o nuevos movimientos religiosos como en el caso de la meditación trascendental y la meditación dinámica. A veces se intenta cristianizar las formas, como sucedió, por ejemplo, en el Centering Prayer y el Focusing, pero el resultado es siempre una forma híbrida que exhibe poco fundamento evangélico. Por más que se insista en su valor exclusivo de métodos, sin contenidos contrarios al cristianismo, las técnicas en sí no dejan de representar serios inconvenientes para el cristiano. Estas técnicas normalmente requieren que el practicante apague su mundo sentimental, imaginativo y racional para perderse en el silencio de la nada. A veces se pretende un estado alterado de conciencia que priva temporalmente al sujeto del uso pleno de su libertad. La oración cristiana, al contrario, exige la participación de toda la persona de manera activa, consciente y voluntaria. La oración de Jesucristo en Getsemaní, CFLC 22, 39-44 es un ejemplo del papel tan fundamental que tienen las emociones y la propia problemática existencial en la oración. La meditación cristiana, lejos de ser una fuga de la realidad, nos enseña a encontrar su sentido pleno. Por último, hay que resaltar el hecho de que los promotores de la espiritualidad del New Age suelen afirmar su absoluta compatibilidad con la doctrina y la fe de los católicos. Eso podría ser en algún caso por ignorancia o por superficialidad. Pero en general, por lo menos en México, probablemente nace de un estudio de mercado. Siendo el pueblo mexicano mayoritariamente católico, se procura no herir la sensibilidad religiosa de los clientes potenciales. No es raro que organizaciones como la Gran Fraternidad Universal y programas como el Control Mental Silva, por nombrar algunos, se revistan de un vocabulario muy cristiano y presenten sus contenidos como el complemento ideal del catolicismo, y que, sin embargo, lleven a sus adeptos hacia el panteísmo y la negación de la esencia del cristianismo. En este breve análisis del fenómeno del New Age, hemos podido aludir a algunos de sus elementos más inconformes con el mensaje cristiano. Despersonaliza al Dios de la revelación cristiana. Desfigura la persona de Jesucristo, desvirtúa su misión y ridiculiza su sacrificio redentor. Niega el evento irrepetible de su resurrección por la doctrina de la reencarnación. Vacía de su contenido los conceptos cristianos de la creación y la salvación. Rechaza la autoridad magisterial de la Iglesia y su forma institucional. La paz verdadera en Cristo. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 2:27. La paz de Cristo no depende de circunstancias externas ni de esfuerzos humanos, sino de la reconciliación con Dios a través de Él. Es una paz que trasciende el entendimiento humano y permanece aún en medio de las pruebas. La nueva era busca la paz dentro de uno mismo, el cristianismo la encuentra en Dios. La paz de la nueva era es temporal y condicional, la paz de Cristo es eterna y firme. La nueva era se basa en prácticas esotéricas y relativismo, el cristianismo se basa en la verdad de Dios. La paz de la nueva era es una ilusión que deja vacíos, mientras que la paz de Cristo transforma el corazón y la vida. Solo en Jesús encontramos descanso real para el alma. La corriente de la nueva era promueve una paz basada en la autosuficiencia humana, la armonía con el universo y el despertar espiritual personal. Sin embargo, esta paz puede ser superficial y efímera,
ya que se fundamenta en esfuerzos humanos y prácticas esotéricas que no abordan la necesidad de una relación profunda con Dios. Por otro lado, la paz que ofrece Cristo es profunda y duradera, basada en la reconciliación con Dios y en vivir conforme a su voluntad. Mientras que la paz promovida por la nueva era se basa en esfuerzos humanos y puede ser temporal, la paz que ofrece Cristo es profunda, duradera y se fundamenta en una relación reconciliada con Dios. Esta verdadera paz no depende de circunstancias externas ni de prácticas esotéricas, sino de la obra redentora de Jesús y de vivir conforme a la voluntad divina. Peligros de la paz falsa de la nueva era. La paz que ofrece la nueva era puede parecer atractiva porque promete bienestar sin compromiso espiritual con Dios. Sin embargo, tiene riesgos significativos. Ilusión de autosuficiencia hace creer que el ser humano puede alcanzar la paz por sí mismo, sin necesidad de Dios. Sin verdad absoluta promueve la idea de que cada persona tiene su propia verdad, eliminando la necesidad de la redención en Cristo. Basada en emociones, se apoya en sentimientos y prácticas como la meditación trascendental o la canalización de energías, que pueden generar bienestar momentáneo pero no una paz duradera. ¿Cómo obtener la paz verdadera? Si la paz de la nueva era es falsa y pasajera, ¿cómo se puede acceder a la paz verdadera de Cristo? Reconocer la necesidad de Dios, admitir que no podemos obtener paz verdadera por nuestros propios medios. Aceptar a Jesucristo como Salvador, solo a través de Él podemos ser reconciliados con Dios. Vivir en obediencia a Dios no es solo creer en Jesús, sino seguir sus enseñanzas y confiar en Él en todo momento. La paz de la nueva era es un espejismo que promete tranquilidad, pero no resuelve el problema del pecado ni la separación de Dios. Solo en Cristo encontramos la paz que no se rompe, que sostiene el alma y que da vida eterna. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 2:27. Testimonios y evidencia de la paz en Cristo. A lo largo de la historia, innumerables personas han encontrado en Cristo la paz que la nueva era y otras filosofías humanas no pudieron darles. Algunos testimonios incluyen: seguidores de la nueva era. Muchas personas que practicaron meditación, reiki, astrología o canalización de energía han dado testimonio de que estas prácticas solo les proporcionaban una paz momentánea, pero seguían sintiéndose vacíos. Cuando conocieron a Cristo, experimentaron una paz que no dependía de rituales ni emociones cambiantes. Conversos del ocultismo, hay testimonios de personas que fueron profundamente involucradas en el esoterismo y encontraron en Cristo la única paz genuina y permanente. Ejemplo: el testimonio de Doreen Virtue, una ex-líder de la nueva era que escribió sobre ángeles y energía espiritual, pero tras conocer la verdad del Evangelio, dejó su antiguo camino y experimentó la paz en Cristo. Advertencia bíblica sobre los engaños espirituales. La Biblia advierte sobre falsos caminos que prometen paz, pero conducen a la destrucción. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Dios nos llama a buscarlo a Él y no confiar en filosofías humanas que nos alejan de la verdad. Invitación a recibir la paz verdadera. Si sientes que la paz que has buscado en otras fuentes es insuficiente, la invitación de Cristo sigue en pie. Busca a Dios en oración, pídele que te muestre la verdadera paz. Lee la Biblia, especialmente el Evangelio de Juan, donde Jesús habla sobre su paz y su relación con nosotros. Acércate a una comunidad cristiana. Estar rodeado de creyentes que han encontrado la paz en Cristo puede ayudarte a comprender mejor el camino de la fe. El mundo ofrece muchas formas de paz temporal, pero solo Cristo ofrece una paz eterna que trasciende cualquier circunstancia. Mientras la nueva era trata de calmar el alma con técnicas y filosofías pasajeras, Jesús ofrece vida, salvación y una paz que nadie puede quitar. La paz de Cristo frente a las crisis del mundo. En un mundo lleno de incertidumbre, guerras, enfermedades y crisis económicas, la paz de Cristo se vuelve aún más evidente. Mientras la nueva era enseña que podemos encontrar paz dentro de nosotros mismos, la realidad es que el ser humano es incapaz de sostener su propia paz sin Dios. La paz verdadera, un llamado a la reflexión. Cada persona en el mundo anhela la paz, pero no todos buscan en el lugar correcto. La diferencia entre la paz de la nueva era y la paz de Cristo es como la diferencia entre un espejismo y un oasis real. Uno promete satisfacción pero deja vacío, el otro sacia para siempre. Dios no obliga a nadie a aceptar su paz, pero sí la ofrece gratuitamente. Hoy puedes decidir dejar atrás la búsqueda de una paz superficial y recibir la verdadera paz de Cristo.